No sé si estamos observando. Sí, sí se ve. Listo. Uy. Deme un segundito que se me dañó esto. Listo, estamos todos observando, ¿verdad? Sí, yo sí. Deme solo un segundito. Listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, como les dije, vamos a empezar con lo que es la introducción al derecho. ¿Sí? Vamos entonces a conocer un poco sobre qué es el derecho. ¿Sí? Primero, vamos a ponernos en el derecho en general, ¿sí? Como una ciencia, vamos a verlo al derecho. No lo vamos a ver como un beneficio o un derecho a la salud, sino vamos a verlo el derecho como una materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el derecho? Primero, el derecho son normas regulatorias. ¿Sí? ¿Qué son las normas regulatorias? ¿O qué es una norma regulatoria? Son todas estas reglas, ¿sí? Estas leyes, que lo que va a buscar es regular. ¿Regular qué o a quién? ¿Sí? ¿Qué regula? Regula la conducta humana. ¿Sí? Eso tenemos que tener en claro. El derecho son normas que regulan la conducta humana. ¿Para qué regula el derecho a la conducta humana? Para que nosotros, valga la redundancia, los seres humanos, podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Sí? Para eso regula el derecho. Para eso existe el derecho. Para que nosotros, los seres humanos, podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros, los seres humanos, incumplimos con alguna de estas reglas? Pues simplemente cuando nosotros incumplimos una regla, tenemos una sanción. ¿Sí? Las sanciones que más se puede ver es la prisión privativa de libertad. Podemos también ver sanciones pecuniarias, es decir, económicas, ¿sí? O a su vez que perdamos algún tipo de derecho. Esas son las sanciones que nosotros tenemos si es que quebrantamos con nuestra conducta una ley. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del derecho? El fin del derecho siempre va a ser la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Es decir, es solo un ejemplo, ¿sí? Si yo maté a alguien, ¿qué me corresponde a mí? Debo ser sancionado y debo ser privado de mi libertad. Es decir, que se me debe a la cárcel. ¿Sí? Es dar a cada quien lo que le corresponde y espero que siempre se guarden este concepto de justicia. ¿Sí? Que es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué más
hace el derecho como ciencia, nos otorga derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Qué es un derecho? No visto como ciencia, sino visto más como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿sí? Estos derechos son beneficios, ¿sí? Que gracias a la lucha social hemos podido consagrar, ¿sí? Hemos podido tener. Ahora, ¿qué son obligaciones? ¿Qué es una obligación? Pues el simple hecho de que también en una ley nos está obligando algo, por ejemplo, a pagar tributos o la tributación, es decir, a pagar impuestos. También el derecho nos obliga a hacer cosas, ¿sí? Esto quiero que lo tengan en claro, ¿ok? Y como les dije al principio de la clase, si alguien tiene alguna pregunta, lo anota en algún lado y me lo hace saber cuando acabemos la clase, ¿ok? ¿De dónde nace el derecho? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto. Que existen dos teorías o dos vertientes del derecho. La primera vertiente es el derecho natural, o la primera teoría es el derecho natural, y la segunda teoría es el derecho positivo. ¿Sí? ¿Qué es el derecho natural? Tenemos que tener en cuenta que este derecho natural está compuesto o es un conjunto de varios principios fundamentales del ser humano. ¿Sí? Y aquí podemos observar en la diapositiva que dice principios morales y axiológicos. Es decir, el derecho natural es todo eso que nosotros pensamos que está bien o está mal. ¿Sí? Son nuestros principios como persona. Eso es nuestro. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Si es que para mí está bien matar y mi costumbre, mi tradición fue así, pues para mí va a estar bien. Nadie me va a decir algo que está mal. Para mí está bien. Ese es mi principio, esa fue mi moral, esa fue mi ética. ¿Sí? Es decir, que el derecho natural se basa en lo moral, en las características de cada persona, refiriéndome a la moralidad. Por ponerles otro ejemplo, si es que yo no soy creyente, sí, solo es un ejemplo, si es que yo no soy creyente, para mí los 10 mandamientos no son nada, sí, pero para una persona que sí es creyente, va a hacer caso a sus 10 mandamientos, sí, a los 10 mandamientos emanados por Dios, sí, es decir, que todo el derecho natural es nuestra moral, nuestra forma de pensar, los principios éticos que nosotros tenemos, sí. Como en la diapositiva mismo lo explica, corresponde a todo ser humano por solo el hecho de ser. Nosotros tenemos pensamiento, nosotros tenemos nuestro criterio propio, ¿sí? Por eso corresponde a cada uno de nosotros, podemos tener diferentes criterios, podemos tener diferentes creencias, ¿sí? Eso es el derecho natural. Y siempre tenemos que recordarlo, que está vigente y es autónomo. Vigente es decir que está en el momento, estamos ahora. Y autónomo quiere decir que es de cada persona. Sí, aquí en esta diapositiva, si podemos observar, dice que un ejemplo es la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacemos libres. ¿Sí? Libertad de pensamiento, libertad de movilidad, etc.
Ok, eso es del derecho natural. Vamos a hablar de la segunda teoría, ¿sí? Que es el derecho positivo. Para ponerlo simple, muy simple, el derecho positivo es todo lo que está escrito. Todo lo que se encuentra escrito. La Constitución, el Código de Trabajo, la LOCEP, etcétera. ¿Sí? Todo eso es derecho positivo. Es todo lo que se encuentra escrito y se encuentra vigente. Si nosotros podemos observar en la diapositiva, nos dice que es creada por la voluntad humana. ¿Sí? ¿Quién crea las leyes? ¿Quién crea la norma? La Asamblea Nacional. ¿Quiénes son la Asamblea Nacional? Son un cúmulo de seres humanos que velan por el bienestar, por el bien de cada país o estado. ¿Sí? Un ejemplo del derecho positivo es votar en las elecciones, mi derecho al sufragio. ¿Por qué? Porque se encuentra en la Constitución, se encuentra escrito. ¿Sí? Es todo lo que el derecho positivo tenga lo presente, que es todo lo que se encuentra escrito. Derecho natural, hacemos referencia a la moralidad de la persona, a nuestros principios éticos morales. ¿Sí? Lo que está bien o lo que está mal para nosotros, eso es un derecho natural. Y el derecho positivo es todo lo que se encuentra escrito. ¿Ok? ¿Existe relación entre el derecho natural y el derecho positivo? Pues sí, existe relación y es obvia la relación. ¿Cuál es la relación? Pues, como les dije desde un principio, bueno, hace un momento, que el derecho positivo es creado por la voluntad humana. ¿Sí? Y el derecho natural es el pensamiento, la moralidad, los principios éticos. ¿Cuál es la relación existente? Que primero necesitamos de un derecho natural para que exista un derecho positivo. Porque si una persona no tiene estos principios éticos y morales, no puede ponerlo en una ley, no puede ponerlo en derecho positivo. Sí, derecho positivo, cabe recordar que es todo lo que se encuentra escrito. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Sí, si tienen alguna pregunta, el chat está habilitado para que lo puedan hacer. Vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre las fuentes del derecho. Nosotros ya observamos y pudimos ver cuáles son las teorías del nacimiento del derecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver sobre las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente del derecho? Cuando ustedes escuchen eso, es de dónde nació o de dónde nació el derecho. ¿Sí? Existen dos tipos de fuentes. Existe la fuente formal y existe la fuente material. La fuente formal se establecen 4 diferentes tipos de fuentes formales. ¿Sí? La primera fuente formal es la ley. ¿Qué es una ley? Es una regla, es una norma que nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo. ¿Sí? Esa es la ley. ¿Y por qué digo que nace del derecho de una ley? Porque la ley nos otorga estos permisos. Cuando nos pone en su definición, permite. ¿Sí? De aquí nace un principio que es lo que no está prohibido, está permitido. ¿Sí? Después de eso,
Otra fuente formal es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las sentencias, ¿sí?, que da el juez sobre un caso determinado. ¿Sí? ¿Qué es de esta sentencia? Es la decisión sobre un conflicto que da una persona competente. ¿Quién es esta persona competente? Es el juez. ¿Sí? Eso es jurisprudencia. Las sentencias son jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los libros, ¿sí?, las teorías del derecho. Si son todos los libros sobre derecho, eso es doctrina. ¿Sí? No, es simple. Son los libros. La doctrina son libros. ¿Ok? Y como última fuente formal, ¿sí?, del derecho, son la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Son actos repetitivos, cotidianos, que nosotros realizamos. ¿Sí? ¿Por qué es una fuente formal la costumbre? Pues, si nosotros, el Ecuador, tuviéramos la costumbre de matar a alguien, ¿sí? El homicidio, que sea costumbre. Cabe recalcar que esto es solo un ejemplo, ¿ok? No es costumbre matar a la gente. Si nosotros del Ecuador tuviéramos ese pensamiento de que matar está bien y que eso es una costumbre, pues simplemente no lo pusiéramos en una prohibición, en alguna ley que nos prohíba matar a alguien más. ¿Sí? Nuestra costumbre es no matar a nadie. ¿Sí? Es vivir en armonía con todos nosotros. Es por eso que lo ponemos en el Código Orgánico Integral Penal, lo ponemos como si fuera un delito el homicidio o dar la muerte a otra persona. Eso es la costumbre. La costumbre de un pueblo hace que nazca un derecho. ¿Sí? Después de eso, tenemos lo que es la fuente material. ¿Ok? ¿Qué es esto de las fuentes materiales? La fuente material no es más ni menos que la potestad, la facultad que tiene una persona para poder crear normas, para poder crear leyes. ¿Sí? ¿Quién tiene esta facultad, esta potestad dentro del Ecuador? Pues tiene la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. ¿Sí? Ellos son los encargados o ellos tienen la facultad de crear normas que convengan al Ecuador. ¿Sí? Vamos a continuar. Sí, voy a, en estos momentos, si tienen alguna pregunta, realícenla para que podamos solventar de lo que ya vimos anteriormente, ¿ok? Pueden reactivar los micrófonos por ustedes mismos, si tienen alguna consulta que hacerme. Cuando se cambia la ley y se publica, ninguna ley es retroactiva, ¿no es cierto? Así mismo es. Existe un principio dentro de la Constitución que se me acaba de ir el nombre. Principio de progresividad. ¿Sí? ¿De qué trata este principio de progresividad? Trata de que no podemos quitar lo ya otorgado. ¿Sí? Es decir, si existe una ley que pusieron que a Paolo le van a pagar $1000, ¿sí? No puede venir otra ley a quitarme lo que ya me dieron. ¿Ok?
No sé si quedó claro, Andrés. Pregunta. Tal vez no a quitarle, pero sí se podría modificar esa información, no sé, para mejorar. Por ejemplo, una ley para mejorar, basada a esa o se crea una nueva. No hay cómo. Lógicamente, cuando existe la mejora, se realiza. Pero cuando no existe una mejora y cuando se perjudica a una comunidad de personas, sí, se puede ver vista como esa ley como anticonstitucional o inconstitucional, ¿sí? Ok. Cuando hace daño Y a con la, muchas personas. y con la ley que aprobaron, Con la ley porque humanitaria, sí, porque están, o sea, perjudicando a un mundo de personas con la rebaja de horas y de sueldo. sí, lógicamente, yo no me encuentro de acuerdo con la emisión de esa ley, ¿sí? Existe una vulneración que ustedes ya la van a conocer poco a poco, vayamos entrando más en la materia de lo que es el derecho laboral, van a observar Derecho. todas las vulneraciones que se han dado gracias a esa ley. Sí, esa ley existe ya, nosotros los abogados y la comunidad en general, el Estado, todos los ciudadanos, tenemos un recurso, ¿sí?, que se llama acción de inconstitucionalidad, ¿sí?, que se va hacia las normas. ¿Ok? Esta acción ya fue presentada. Ahora hay que esperar que se fije fecha para una audiencia para ver qué concluye un juez, una corte constitucional. O sea que estamos a expensas de lo que diga un juez. Estamos a expensas de lo que diga un juez. En este momento, sí, pero lo bueno de la Corte Constitucional nueva es que los jueces no son o no están afines al gobierno. Sí, existe totalmente una imparcialidad. Por eso hay que En esperar. caso de no darse, se van a términos internacionales. ¿Se puede ir a términos internacionales? Sí, pero yo lo que creo es que esta ley va a llegar a un punto en que este virus, el coronavirus, llegue a acabarse. Va a llegar a un punto. Y esta ley va a tener que ser derogada. ¿Sí? Tanto, bueno, no digo que sea el virus erradicado del mundo entero, ¿no? Ojo, sino debe acabarse lo que es la pandemia, lo que es la propagación del virus. Sí, con vacunas, curas, etcétera, puede controlarse lo que es este virus nuevo. Y esta ley va a tener que ser derogada y se va a tener que volver al estado anterior. ¿Sí? ¿Tienen tal vez alguna otra pregunta, otra duda? No, continuemos con clases. Vamos a hablar sobre las características de la ley. ¿Sí? La primera característica es que son obligatorias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos las personas que vivimos en el Ecuador, situándonos ya aquí, debemos respetar y cumplir las leyes. ¿Sí? Es de carácter obligatorio o tiene su principio de obligatoriedad. ¿Sí? Es decir, que siempre debemos cumplir con lo dicho en las leyes, incluso cuando estas propias leyes vayan en contra de nuestra propia voluntad. Debemos siempre cumplir lo dicho en una ley. ¿Sí? Ahora son de carácter impersonal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es creada para aplicarse a una persona o a un determinado número de personas, sino es creada para que no exista una discriminación, es decir, para que cumplamos todos, no esté encaminado solo a una persona, sino a todos. ¿Ok? Eso es impersonal. Que sean permanentes, ¿sí?
hay que tener aquí muy en claro que la ley no tiene una fecha de caducidad. ¿Sí? Las leyes tienen de carácter indefinido y son permanentes. Siempre van a ser permanentes. Una ley puede ser derogada, es decir, dada la baja a esa ley. Una ley puede ser modificada, es decir, cambiada, ¿sí? Puede existir reformas a la ley, pero la ley no va a dejar de existir. Por ejemplo, si yo digo voy a crear la ley humanitaria que dure 6 meses, no hay cómo. La ley es de carácter indefinido. Ese es el gran problema de esta ley humanitaria, que está de carácter indefinido y que en algún momento debe llegar a derogarse. Ok, continuemos. Son de carácter general. Tiene que ver con lo impersonal, ¿sí? Es decir, es para todos, ¿sí? Que todos debemos cumplir la ley. Cumplir y hacer cumplir. ¿Sí? Esas son las características principales de la ley, ¿ok? Vamos a hablar un poco, no sé si ustedes tal vez han escuchado o a su vez tal vez ya recibieron clases de derecho. Vamos a hablar un poco de la jerarquía normativa. ¿Sí? ¿Qué es la jerarquía normativa? O bueno, ¿quién creó esta jerarquía normativa? Esta jerarquía normativa es dada por un jurista, un ex abogado, una persona que ha hecho libros y demás, llamada Hans Kelsen. ¿Sí? Se llama la pirámide de Hans Kelsen. ¿Qué quiere decir o para qué Hans Kelsen creó esta pirámide? Pues crea con la idea de que primero las leyes no se contradigan una con otra. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso, que las leyes no se deben contradecir una con otra. ¿Sí? Para eso crea, para que exista una armonía entre todas las leyes que existan en un Estado. ¿Sí? Es por eso que Hans Kelsen nos pone o realiza una pirámide. ¿Sí? En la pirámide de Hans Kelsen, siempre, pero siempre va a estar en la cúspide de esta pirámide normativa, va a estar la Constitución de la República. ¿Por qué va a estar la Constitución de la República? Porque gracias a la Constitución, nosotros tenemos derechos. En la Constitución se encuentran todos los derechos que tiene un ciudadano ecuatoriano o extranjero que se encuentra en el territorio ecuatoriano. ¿Sí? Siempre va a estar en la cúspide la Constitución de la República. Hablando un poco más coloquialmente, por así decirlo, la Constitución es la mamá de las leyes. ¿Sí? Por eso se encuentra en la cúspide. ¿Sí? En el segundo escalafón tenemos a los tratados y convenios internacionales. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta aquí los tratados y convenios internacionales de los trabajadores. Hay una organización que vela por los trabajadores de todos los países, que es la OIT, ¿sí? Organización Internacional del Trabajo. Esta organización lo que se encarga de hacer es crear leyes, ¿sí? Y que los estados en representación va a su presidente de cada estado y firma estas leyes. ¿Qué pasa si firma un tratado o convenio? Ese tratado o convenio internacional se vuelve aplicable a el estado ecuatoriano. ¿Sí? Existe un
como ejemplo, ¿sí? Existe un tratado internacional de las personas que trabajan en el sector público, o las personas que trabajan para el Estado, más o menos, no me acuerdo, pero así el nombre. Sí, que organizó o hizo esto la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Aquí da muchos derechos a los servidores públicos. Muchísimos derechos en este tratado internacional que les comento. ¿Qué hizo el Ecuador en el momento que estaba el señor economista Rafael Correa Delgado? Simplemente no firmó. Es decir, que ese tratado internacional que nos beneficia o beneficia a los servidores públicos no se cuenta en el Ecuador. Es decir, no es aplicable. ¿Por qué? Porque el presidente no quiso firmar por temas que seguramente son políticos. Pero en ese tratado internacional hay un montón de derechos para los servidores públicos. Sí, es un ejemplo que quería ponerles de tratados internacionales. ¿Sí? Después venimos, o vamos, ¿sí? El tercer escalafón se encuentran las leyes orgánicas. ¿Sí? Hay dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. La ley orgánica es la que viene a organizar a las demás leyes. Por ponerles un ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, ¿sí? Código Orgánico. Es una ley orgánica. ¿Qué trata de decir esta ley orgánica? Es que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, antes existían, por ejemplo, todas las contravenciones y delitos de tránsito se encontraban en diferentes leyes. En la ley de transporte terrestre, etcétera. ¿Sí? Se encontraban en diferentes leyes, diferentes delitos. Lo que hizo el Código Orgánico es organizar, cogió a toditas o toditos de esos delitos, ¿sí? Y los puso en un libro que se llama Código Orgánico Código Orgánico Integral Penal. Sí, les organizó a todas sus leyes y puso en un solo libro. Eso es una ley orgánica. Sí, ahora yo he visto que a la ley de apoyo humanitario le llaman ley orgánica, no es considerada una ley orgánica. Desde ese momento debería ser nula la ley orgánica de apoyo humanitario, porque no es una ley orgánica, porque no vino a organizar nada. ¿Sí? Después de eso vienen las leyes ordinarias. ¿Qué son las leyes ordinarias? Pues son las leyes que se dictan para cierta materia en específico, que no tenga otra ley, una ley orgánica. Por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, ¿sí? Es una ley ordinaria, porque no existía antes, no organizó nada, solo apareció. ¿Sí? Es una ley ordinaria. Después de eso venimos con las normas regionales. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que existen el COTAD, ¿sí? Que va dirigido a cada prefectura, ¿sí? A cómo se desenvuelve la prefectura y demás. Es decir, que va dirigido más a las provincias, a las personas que se encargan de las provincias, ¿sí? Después de eso vienen los decretos y reglamentos. El decreto es lo que emite el presidente de la República. El presidente de la República no puede hacer leyes en general, ¿sí? El presidente de la República puede crear un proyecto de ley, sí, como todos los ciudadanos podemos crear un proyecto de ley, pero no puede venir de la noche a la mañana y decir, bueno, voy a crear esta ley. No. El presidente de la República lo que emite son decretos. ¿Sí? Esas son como sus resoluciones, por así decirlo, son los decretos. No sé si ustedes recuerdan el paro del mes de octubre, que fue por un decreto que emitió el presidente de la subida de la gasolina.
¿Sí? Eso fue un decreto. ¿En qué se versan los decretos? Son en temas económicos. ¿Sí? Y también cuando se crea un estado de excepción, un estado de emergencia, es un decreto también. ¿Ok? Los reglamentos. ¿Qué es un reglamento? ¿Sí? Los reglamentos es la explicación a una ley. Sí, para ponerles un ejemplo, la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir, la LOSEP, sí, es una ley orgánica, ¿ok? Tiene su reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿sí? En este reglamento se encuentra cómo son los procesos o cómo se realiza este proceso. Por ejemplo, en la LOSEP se encuentra lo que es el sumario administrativo, ¿sí? Y en el reglamento se encuentra el proceso al sumario administrativo. ¿Sí? Más o menos viene a explicar lo dicho por una ley. Eso es un reglamento, ¿ok? Después de eso vienen las ordenanzas. ¿Ordenanzas de quién? Ordenanzas municipales, ¿sí? De los municipios. Después de eso vienen los acuerdos y resoluciones. ¿Cuáles son los acuerdos? No sé si ustedes han escuchado los acuerdos ministeriales, ¿sí? Las resoluciones igual ministeriales o de cada institución pública. Y al final, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Es decir, cualquier resolución que emitan está ahí. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Pueden reactivar sus micrófonos por ustedes mismos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto en la clase. Sí, no, tal vez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jorge Yupangui le saluda. Doctor, una consulta. Dime. ¿Por qué dice se dice la ley en que en el orgánico de una empresa pública, qué tiene que ver o cómo ingresa el código de trabajo? Porque antes nos guiábamos, los servidores públicos nos guiábamos por la LOSCA y la LOSCA y la LOSET. Ahora nos guiamos más código de trabajo y la LOSET. ¿En qué tiene que ver eso? Algo de eso. ¿En qué institución pública tú trabajas? Yo trabajo para las Fuerzas Armadas. Para las Fuerzas Armadas, ok. Así es. ¿Qué desempeñas tú? A ver, yo trabajo para... Generalmente. Yo soy servidor público. Tú eres servidor público, ¿sí? Así es. A ver, aquí les voy a explicar por qué existe a veces en la propia institución la utilización del código de trabajo o de la LOSEP. ¿Qué pasa aquí? Cuando existe un sindicato de trabajadores, lo que realizan es un contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Cuando ustedes realizan un contrato colectivo de trabajo, ustedes en el contrato, ¿sí? Se estipula a qué ley ustedes van a pertenecer. Es decir, que si yo trabajo en Petroamazonas, ¿sí? Y hacemos una asociación, un sindicato, y firmamos un contrato colectivo, vamos a estipular a qué ley nos vamos a ir. ¿Sí? Ahora, lo que están haciendo, o lo que he visto bastante, ¿sí? No sé si conozcan que existe la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la LOEP. ¿Sí? En esta Ley Orgánica de Empresas Públicas se determina a ciertos servidores públicos, los servidores públicos de carrera,
los servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los obreros. Y en esta ley se pone que los obreros van a ser regulados por el Código de Trabajo. ¿Sí? Aún así trabajando en el sector público. ¿Sí? Y yo les digo eso porque yo trabajé en Petroecuador como abogado un año, tal vez 1 año y medio, más o menos. Profe, ¿puedo hacer una consulta ¿Legal o de la materia? de la materia? Correcto. ¿En qué se diferencia la LOCEP de la LOEP? ¿En qué se diferencia la LOCEP de la LOEP? A ver, existen varias instituciones públicas, como ustedes pueden darse cuenta. La LOCEP, por ejemplo, regula a los servidores públicos de ciertas instituciones. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, el Consejo Provincial de Pichincha son regulados, los que no están dentro del contrato colectivo, son regulados por la Ley Orgánica de Servicio Público. Y las personas que trabajan en alguna empresa pública que siempre tiene en su nombre EP, por ejemplo, EP Petroecuador, Petroamazonas EP, Selec EP, que son empresas públicas, son regidas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la LOEP. Ah, ya, profe, ya me queda claro, porque trabajo en la EPMOB, entonces por eso. Son regulados por la LOEP. Sí, igual ahí está, si quieres pegarte una leída a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, está la forma en cómo se va a llevar la gestión de talento humano. Sí, en el artículo 12, 18, por ahí creo que empieza. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Tal vez tiene alguna otra consulta? ¿Todo Doctor, está claro? ¿Todo está entendido? Sí, no. Doctor, y disculpe, los sindicatos cuando se asocian o se organiza un sindicato, tanto como servidores públicos y trabajadores públicos, pueden pertenecer a ese sindicato, aparte de que, como usted dice, el contrato colectivo no les ampara a los servidores públicos, solo a los trabajadores públicos. A ver, sí pueden los servidores públicos unirse y hacer una asociación, ¿sí? Más no un sindicato. ¿Por qué? Porque los sindicatos son creados para los obreros, para las personas que están en el Código de Trabajo, ¿sí? Los servidores públicos pueden realizar lo que son las asociaciones. Y sí pueden realizarlo y llegar a un acuerdo con el empleador, en este caso el servicio público. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Con quién tengo el gusto? Elizabeth Portilla. ¿Qué tal? Claudio, dime. Profe, mira, cuando hicieron esto de eliminar las empresas, bueno, los ministerios y algunas secretarías, eliminaron una que se llama SECOP, pero les han dicho que son bien pocas las personas que tienen nombramiento ahí, me parece que son exactamente 16. ¿Pueden estas personas pasar a la entidad que va a absorber esta institución o se cierran las partidas automáticamente? A ver, cuando existe alguna fusión, porque esto es una fusión, ¿sí? Se va a unir igual, por ejemplo, Petroecuador con Petroamazonas se va a unir, igual se unieron varias agencias de regulación, bueno, la superagencia. ¿Qué es lo que hacen las personas que trabajan en el talento humano? Lo que hacen estas personas es ver si es que tu puesto puede ocuparle alguien más o tú eres perfecta para ese puesto. ¿Sí? O que exista el mismo departamento en la otra entidad que se va a fusionar. Por ejemplo, lo que yo he escuchado y tengo entendido es que se va a fusionar Petroecuador con Petroamazonas. ¿Sí? Y en Petroamazonas y en Petroecuador hay los mismos números de abogados. ¿Sí? Por lo tanto,
van a elegir con una prueba a ver quién se queda. ¿Sí? Ahora, si hablamos de supresión de partida, eso es otro tema. Totalmente diferente. Ya, ok, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a continuar. Sí, vamos a realizar un caso práctico. No sé si alguien me desea ayudar, quiere ser voluntario para realizar este caso práctico. Si alguien lo quiere, pues puede encender la cámara, el micrófono y me ayuda con este caso práctico. Y les explico de qué se trata este caso práctico. ¿Alguien lo quiere realizar? Claro, ¿No? profe. ¿Sí? ¿Qué tal, Iván? Chévere. A ver, vamos. Este caso práctico vamos a hacer como la pirámide de Kelsen. ¿Sí? El número 1 es la cúspide, 2, 3, 4 y así va bajando jerárquicamente. ¿Sí? Y aquí, si tú puedes observar al lado izquierdo, tenemos las diferentes normas. ¿Sí? ¿Cuál va primero? La Constitución. Constitución, La Constitución, así es. Segundo, Tratado Internacional. Tratado y, sí, convenios internacionales. exactamente. ¿Sí? Ahí está. Tercero, Leyes orgánicas. correcto. ¿Cuál es una ley orgánica de los que ves ahí? Las, La LOCEP. ajá, la LOCEP, por ejemplo. La de Organiza. apoyo humanitario. No, la LOCEP, sí. Muy bien. ¿Cuál es otra ley que tú veas ahí que no tenga el orgánico, pero que tú consideres que puede ser una ley orgánica que viene a organizar? Ah, Ley de apoyo humanitario. más bien es esa o la de trabajo. Código de trabajo. Ley de apoyo humanitario. Escuché ahí el Código de Trabajo. Sí. Código de trabajo. El Código de Trabajo es una ley orgánica porque vino a organizar. Porque teníamos antes diferentes decretos y llegó el Código de Trabajo y lo puso en uno. Es una ley orgánica, así no tenga el orgánico. ¿Ok? Código de Trabajo. Cuarto. Ley de apoyo humanitario. Ley de apoyo humanitario. Exactamente, la ley de apoyo humanitario. Quinto. ¿Cuánto me debo a Ordenanzas metropolitanas. Ordenanza metropolitana número tal. La ordenanza. El decreto. Quinto era el decreto ejecutivo. Ya. O los reglamentos. Acuérdense. ¿Sí? Reglamento de la luz. Exactamente. Ordenanza y notificación. Ordenanza y al final la notificación de sanción de funciones. ¿Por qué? Porque es una simple resolución que nos deja sin trabajo, pero bueno, en el mundo del derecho es una simple resolución. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí la primera parte de introducción al derecho? Si tienen alguna pregunta, me pueden realizar en su momento, no tengo problema. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué si la Constitución está en la cúspide de la pirámide, por qué ahorita las empresas privadas se rigen más a la ley humanitaria? Porque es la que está en auge y es la que les beneficia. Pero o sea, no hay como... Yo tengo bastantes casos sobre esto de ley humanitaria que simplemente los cogen y les votan o les obligan a renunciar. El momento que a ti te obligan a renunciar, están cometiendo acoso laboral. ¿Sí? Y ese Pero momento si... se debe llevar una denuncia y un proceso ante el Ministerio de Trabajo o ante un juez. Pero hay una pregunta, si, bueno, por la ley humanitaria, bueno, en mi caso no.
me bajaron las horas extra, o sea, las horas de trabajo, o sea, me bajaron el sueldo y nos están a mí y algunos compañeros, como dice la palabra, nos están haciendo despechar para que nos votemos. Eso es acoso laboral. Pero, o sea, y un ejemplo, si es que por ejemplo, ya yo como dice, me logro despechar de esa empresa, pongo la renuncia, ¿a cuál podría acudir? ¿A un abogado o al Ministerio de Trabajo? A ver, lo primero que te voy a tal vez a dar mi criterio legal, ¿sí? Una renuncia en estos momentos no lo hagas. ¿Ya? En estos momentos una renuncia no lo cometas. Si quieren, que te despidan. En el momento que te despiden, deben indemnizarte o dar tu liquidación con el valor de tu sueldo anterior a la expedición de la ley humanitaria. Ya, el sueldo básico, ¿no? No, al anterior, no sé cuánto ganabas, ¿no? Pero Pues al anterior. Sueldo básico. El básico. Y el cálculo se hace con el sueldo básico en este caso. Y es más dinero. Ya. Sí, una renuncia. Pero disculpe, pero si la renuncia se lo realizó antes de la ley humanitaria. Gracias, profe. Ya nada, ya realizaste antes. Por eso, o sea, si antes de que salga la ley y a uno le daban a escoger la renuncia o sacarlo por el artículo 196, me parece que es, 192, el que es por pandemia, bueno, por fuerza mayor, es ese artículo. Ok, mira, esto pasó antes de la pandemia. Bueno, te voy a explicar. Sí, no me acuerdo bien el artículo, pero dicen que la empresa te desvincula de tu trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? La pandemia no es un caso fortuito. Es el 195 del Código del Trabajo, por fuerza mayor. Tampoco es caso fortuito o fuerza mayor. La pandemia no es considerado así. Es que en ese artículo dice terminación de contrato por fuerza mayor. Esto no es una fuerza mayor. ¿Cuándo es una fuerza mayor? ¿Cuándo? Cuando existe alguna catástrofe natural, cuando se incendie, eso es un caso fortuito, cuando se incendie el establecimiento o a su vez, cuando la empresa en donde tú trabajes quiebre. El momento que la empresa quiebra, es una fuerza mayor. Si la empresa sigue trabajando y te desvinculó de tu trabajo, aluciendo eso, es un despido ilegal. Pero claro, obviamente que ya en la ley humanitaria ya hicieron la rectificación, indicaron realmente cuándo es fuerza mayor. Antes no estaba especificado lo que es fuerza mayor. Por eso fue el auge. Ahora, verás, lo que he leído la ley humanitaria, y de igual manera existen varios acuerdos ministeriales sobre este pensamiento de que la pandemia es fuerza mayor. Y la pandemia, hay un acuerdo ministerial, ya les voy a subir a la plataforma para que lo puedan leer, no es considerado como fuerza mayor. Y tengo igual, como te digo, varios casos también sobre este mismo tema, que no es fuerza mayor y me han dado la razón. Sí, entonces... Doctor, disculpe, ¿con la nueva ley humanitaria ella es retroactiva o no? No. ¿A qué te refieres con...?